usted que es un momento, yo no supe cómo definirlo, pero lo voy a explicar, ¿ok? Un momento, me refiero a esos momentos reveladores que hay en la vida. Esos momentos en el que usted finalmente, después de mucho tiempo, se da cuenta de algo importante. Los mexicanos decimos, le cae el 20. Respecto a algo, o se le prende el foco, decimos, le llega la luz. Esos momentos no solo se destacan porque comprendemos algo, sino especialmente porque eso que comprendemos provoca en nosotros un cambio, una transformación profunda en nuestra conducta, un cambio de vida para bien. Corría el año 2000. Yo estaba orando ya por mucho tiempo, se acercaba al fin de mis estudios teológicos. Yo había estado estudiando por 6 años teología y yo oraba y le decía a Dios, muéstrame dónde quieres que vaya. Yo no quiero ir a cualquier lugar, yo quiero ir a donde tú quieras llevarme. Oraba continuamente esta oración. Por muchos meses la oré. No recuerdo el día exacto, pero sé que era a principios del año 2000. Estaba subiendo las escaleras del edificio principal del seminario hacia el segundo piso y tenía esta oración en mi cabeza, era como las 2:30 de la tarde. ¿Dónde quieres que vaya, Señor? ¿Dónde quieres que vayamos, Lilia y yo? Y no fueron palabras audibles, pero como si lo fueran, porque así fue la impresión tan clara que tuve en mi corazón. Iba subiendo las escaleras y al dar la vuelta en ese descanso para ir al otro piso, casi como que oí que el Señor me dijera, tú escoge. Fue tan clara esa convicción que hasta me detuve. Dije, a ver, un momento. ¿A dónde quieres que vaya? Y volví a sentir esa clara, cristalina convicción de Dios que me decía, tú escoge, yo voy a estar contigo. Fue la última vez que oré esa oración. Me alegré mucho de oír que Dios me decía que yo escogiera. Yo pensé que Él me iba a decir, pues vete a Japón o vete a Ucrania, que fue uno de los lugares donde alguna vez consideré con mi esposa irme a predicar el Evangelio. Pero no, Él me dijo, tú elige. Y cuando llegó esa convicción a mi vida, yo dije, no, pues si me das a escoger, yo me regreso para México. Yo quiero plantar una iglesia en México. ¿Qué momento tan fue ese para mí? ¿Alguna vez has tenido un momento así? ¿Alguna vez te gustaría saber qué es la voluntad de Dios para tu vida en algo tan específico? Y cuando eso sucede, todo cambia. Todo cambia. Claridad. Hoy vamos a hablar de cómo los sabios, según Dios, experimentan eso en lo que respecta a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, por favor. Yo sé que hoy celebramos la independencia en varios de los países de América Latina. ¿Qué países, además de México, celebran su independencia en estos días? Ayúdenme, por favor. ¿Nicaragua también? ¿Casi todo Centroamérica? Muy bien. Septiembre, muy bien. Pero tenemos otros países aquí, además de Centroamérica y México y Estados Unidos. ¿En qué fecha es la independencia de Perú? Julio. Casi nadie en septiembre. ¿Y Colombia? Julio también. Qué interesante. Bueno, pues les debíamos el festejo. Hoy nos alcanzamos todos. Muy bien. En Efesios nosotros hemos venido estudiando cómo el apóstol Pablo presenta la importancia de las realidades espirituales, capítulo 1 al 3, para los cristianos, a fin de que sepan cómo deben vivir las responsabilidades espirituales, capítulos 4 al 6. Realidades, capítulos 1 al 3, responsabilidades, capítulos 4 al 6. Y ya vamos a la mitad del capítulo 5 y hemos comenzado una serie
desde el capítulo 5, versículo 15, que yo he titulado ¿Cómo ser sabios según Dios? Porque el versículo 15 dice precisamente: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y sigue el 16 hasta el 17, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pablo ha dicho muchas cosas, cómo deben vivir ahora los cristianos, desde el capítulo 4, versículo 1. La palabra clave es la palabra andar. Él la usa repetidas veces, y andar se usa en el sentido de comportarse, la conducta. Y él resume todo lo que dijo desde el 4.1 hasta el 5.14 en el versículo 5.15, cuando dice: por tanto, miren cómo andan, o tengan cuidado, cómo se comportan, no como necios, sino como sabios. Y en el primer mensaje de esta serie yo expliqué los contrastes que la Biblia nos da entre los necios y los sabios. Este fue cómo ser sabio, la primera parte. Después vimos, con base en el versículo 16, que los sabios aprovechan bien su tiempo, que fue el tema de la última enseñanza, ¿cierto? Y hoy vamos a ver, con base en el versículo 17, cómo ser sabios según Dios. Y los sabios según Dios son los que obedecen los mandamientos de Dios. Y hoy tenemos ayudas visuales, así que como hay muchos versículos que vamos a considerar para aprovechar el tiempo al máximo, vamos entonces a apoyarnos en eso. Pero aquellos que toman nota, pues háganlo con dedicación. Así que hoy vamos a contestar a la pregunta ¿cómo ser sabio según Dios? Y la respuesta a esa pregunta es: los sabios obedecen los mandamientos de Dios. Los sabios no solo conocen la voluntad de Dios, sino que la llevan a la práctica. No hay nada más triste en la vida que una persona desorientada, una persona que dice que es cristiana, pero en realidad ignora la voluntad de Dios para su vida. Y con base en este versículo, hoy vamos a contestar esa pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Ahora, antes de entrar de lleno a responder esa pregunta con versículos, quiero explicarlo, cómo los teólogos responden a esa pregunta. Los teólogos son aquellos que se han dedicado a la consideración de las realidades espirituales a la luz de la Escritura y lo reducen en forma de enunciados o conceptos, ¿ok? Cuando usted oye la palabra, la frase, la voluntad de Dios, debe de saber que la voluntad de Dios se puede clasificar en diferentes categorías. La voluntad de Dios se puede referir a la voluntad directiva de Dios o a la voluntad permisiva de Dios. La voluntad directiva de Dios es todo aquello que Dios manda que suceda. La voluntad directiva es lo que Dios ordena que suceda. Mientras que la voluntad permisiva es aquello que Dios no manda que suceda, pero lo permite. Incluso las cosas que son en contra de su voluntad revelada. Pero Dios en su infinita sabiduría tiene la capacidad para al final sacarle provecho para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Como dice Romanos 8:28, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Correcto? Entonces la voluntad directiva es lo que Dios provoca que suceda y la voluntad permisiva es lo que Dios permite que suceda. ¿Me doy a entender? Esto nos explica por qué a veces hay cosas en el mundo que son malas y Dios las permite. Otra forma en que se ha clasificado la voluntad de Dios, o se ha explicado la voluntad de Dios, es lo que se llama la voluntad soberana o secreta de Dios y la voluntad revelada o moral. Voy a explicar. La voluntad soberana de Dios o secreta se refiere a todas las acciones que Dios ha preordenado, ¿captan el punto? Acciones que Dios ha
preordenado que sucedan y no hay nada que pueda impedir su cumplimiento. Hay cosas que Dios ha determinado que van a suceder y no hay poder humano o espiritual que las impida. ¿Me doy a entender? ¿Cómo qué? Como la creación. Dios decidió crearlo todo y fue hecho con el poder de su palabra. ¿Correcto? Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo Dios puso a Jesucristo como el Cordero que habría de ser inmolado por nuestros pecados. Es una decisión soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios son todas las cosas que van a suceder porque Dios así las ordenó, por designio y por decreto. Por otro lado, la voluntad revelada son aquellas cosas que Dios nos manda que hagamos y que muchas veces, por desgracia, nosotros no hacemos. También le llamamos la voluntad moral. Y el ejemplo más clásico son los mandamientos de Dios. Dios dice, no mentirás. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues muchas veces decimos la verdad y otras veces mentimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, una cosa es la voluntad soberana y otra cosa es la voluntad revelada o la voluntad moral de Dios. Bueno, si yo redujera en una sola frase ¿qué es la definición de la voluntad de Dios? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, no es otra cosa que cumplamos sus mandamientos en términos prácticos para nosotros. ¿Me doy a entender? Que cumplamos sus mandamientos, que hagamos lo que a Él le gusta, lo que a Él ordena. Ahora, pues, respondamos a la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? Ahora, nosotros somos personas que viven ya bajo la gracia. Asumo que la mayoría de nosotros ya hemos comprendido que Jesucristo, Dios hombre, ha muerto por nuestros pecados y sido resucitado por Dios Padre y sentado a su diestra como Señor de todos. Y nosotros hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiamos en el Señor Jesús como el soberano, el Rey de nosotros. Entonces, en forma específica, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué tenía Pablo en mente cuando escribe estas palabras para los Efesios? ¿Y qué es lo que Dios tiene en mente para ti? Cuando te dice, no andes como necio, anda como sabio. Es decir, entiende cuál es la voluntad del Señor. Muy bien, entonces le explico cómo funciona esto. Cuando nosotros estudiamos una palabra importante en la Biblia, la forma de responder y de descifrar lo que esa palabra puede significar, se debe de revisar el contexto, lo que dice antes y lo que dice después. ¿Me doy a entender? Así que para que nosotros podamos saber lo que Pablo tenía en mente cuando escribe el versículo 17 acerca de la voluntad del Señor, ¿en qué estaría pensando Pablo? ¿A qué aspecto de la voluntad del Señor se refiere y quiere que los cristianos, efesios y también nosotros prestásemos atención? Pues tenemos que revisar lo que él ha dicho acerca de la voluntad de Dios en la carta de los Efesios, especialmente en los capítulos anteriores. ¿Me están siguiendo? Después en los capítulos posteriores. Y después hay que ampliar el círculo, hay que ver qué Pablo dijo acerca de la voluntad de Dios en otras cartas que haya escrito en la misma temporada que escribió Efesios, lo que nosotros llamamos las epístolas de la prisión. Los escribió en el mismo lugar, en la misma temporada, Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Hay que ver si Pablo habla del tema de la voluntad de Dios en estas cartas. Después hay que abrir aún más el círculo. ¿Cómo usa Pablo el término la voluntad de Dios en el resto de sus cartas o libros, si fuera otro autor? Y finalmente, ¿cómo se usa el término en todo el Nuevo Testamento? Y por último, ¿cómo se usa el término en toda la Biblia? Obviamente no tenemos el tiempo para hacer todo ese trabajo en un mensaje de esta duración, pero cuando menos vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios que Pablo tenía en mente a la luz de Efesios y de una de sus epístolas más? Y para eso encontramos 7 respuestas. ¿Qué es la voluntad de Dios para tu vida hoy? ¿Estás listo? Quizás algunas de las cosas que vas a escuchar hoy se van a convertir en un momento para ti. ¿Están listos? Bueno, ¿qué es la voluntad de Dios para usted hoy?
En primer lugar, ahora explico, porque algunos de ustedes son estudiantes de la Escritura ya, y mi deseo sería que fueran todos, y algún día lo serán. Entonces, cuando tú estudias una palabra como el término la voluntad de Dios aquí, vas a revisar Efesios, a ver en dónde encuentras la palabra voluntad del Señor o voluntad de Dios, y ya que encuentras los versículos que hablan eso, vas a considerarlos con detenimiento a la luz de su propio contexto, y después les vas a encontrar secuencia también a esos. ¿Me doy a entender? Puede ser que él menciona algo después, pero que en realidad esto que menciona sucedió antes. Por eso tienes que considerarlos con detenimiento cuando veas todos esos versículos y darle secuencia lógica. Y eso es lo que vamos a hacer. En Efesios la palabra voluntad del Señor se encuentra en el capítulo 1, cuando menos 4 veces más. Bueno, 4 veces en el capítulo 1 y se encuentra una vez en el capítulo 6. Ahora, sobre la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? La respuesta número 1 está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Fíjese lo que es la voluntad de Dios, que Pablo seguramente tenía en mente. La voluntad de Dios, en primer lugar, dije, son 7 cosas. ¿Están listos? Vamos por la primera. La voluntad de Dios es que usted glorifique a Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Sobre todas las cosas, Dios quiere que conozcas a su Hijo, que conozcas la importancia de Cristo y que vivas para su gloria. Efesios 1:9 lo dice así: nos dio a conocer, dice esta escritura, el misterio de su voluntad. Está hablando Dios Padre. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál misterio es ese? Dice, según el beneplácito que se propuso en él, versículo 10. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas, ¿en quién? Todas las cosas. Imagínate, ¿cuántas cosas? Todas. ¿Cuántas cosas puedes imaginar? Todas las cosas. Cuando se refiere a cosas, la Biblia se refiere a objetos inanimados o a circunstancias. ¿Me doy a entender? Solo se puede referir a cosas y a personas, ¿correcto? Pues esta es la voluntad de Dios, que todo lo que existe en el universo, tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal y material, todo gire alrededor de un eje espiritual llamado Jesucristo. Así lo dice, de reunir todas las cosas. El texto original literalmente lee, de hacer girar todas las cosas. Que todo orbite alrededor de Cristo. Tanto las cosas que están en los cielos como las que están ¿en dónde? En la tierra. Escuche bien lo que Dios quiso. Dios quiso que todo el universo tuviera un eje. ¿Qué es un eje? Un eje es el centro invisible alrededor del cual todo gira. ¿Me doy a entender? El planeta Tierra tiene un eje, ¿lo sabían? Y orbita alrededor de ese eje. Y el sistema solar tiene un eje, ¿lo sabían? ¿Y cuál astro es el eje de ese sistema? El astro rey, ¿verdad? Y el centro del astro rey es el eje alrededor del cual orbita todo el sistema. Y el sistema solar es parte de una galaxia donde hay miles y millones de sistemas y de estrellas. Y también tienen un eje. Y todos los astros giran alrededor de ese eje. Y esta galaxia se llama la Vía Láctea, o así le llamamos nosotros. Y la Vía Láctea es una pequeña galaxia entre millones de galaxias que orbitan en el universo que está en expansión. Y el eje de todo eso es Cristo. ¿Entiendes? Dios quiere que entiendas. Por lo tanto, si Jesucristo es el eje de todo, se supone que no solo quiere Dios que lo entiendas. ¿Qué quiere? Que lo admires. ¿Capta el punto? La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos quién es Jesucristo, según la Biblia.
Y que esto produzca en nosotros una impresión tan grande que nos rindamos ante Él y le demos gloria. Todo lo delegó Dios, todo lo delegó a Jesucristo. Nada sucede sin el permiso y sin el poder de Jesucristo. En otro lugar, la Escritura dice que todo lo sustenta con la palabra de su poder. Hebreos 1. Dios no solo quiere que el universo gire alrededor de Jesucristo, sino que las criaturas lo sepan y como respuesta lo honren. Juan capítulo 5:23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Observa? Jesucristo está diciendo que al Padre, al Dios eterno le complajo que a Jesucristo se le dé la misma calidad de honra que se le da a Él mismo. ¿Captan el punto? Si alguien no honra a Jesucristo con el calibre de adoración que se le rinde a Dios Padre, entonces Dios Padre no está contento. Porque Dios quiso que Cristo sea el eje de todo y que todo orbite alrededor de Él. Esa es la voluntad de Dios, que tú lo sepas y que tú, como dijo Jesucristo aquí, honres al Hijo. Y Pablo lo sabía, por eso lo mencionó en el capítulo 1. Ahora, cuando tú entiendes que Cristo es el eje de todo, segunda cosa que es la voluntad de Dios, según Efesios capítulo 1, versículo 5, observe, Pablo vuelve al tema de la voluntad de Dios. Él dijo que Dios nos predestinó. Preste atención a las palabras. Predestinar está conformado de dos términos. Pre significa antes, destinar, su nombre lo dice, asignar un destino o un propósito. Así que Dios ha asignado, mucho antes de que existan las cosas, Dios ha asignado un destino. ¿Para quién? Ahí lo dice. Dios nos, ¿de quién está hablando? De los cristianos. Dios nos predestinó ¿para qué? Para adopción. ¿Qué significa eso, adopción? Pues Dios nos fijó un destino antes para que llegásemos a ser adoptados hijos suyos. Ahí lo dice el texto. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Mediante quién? Entonces por eso va ese orden. Primero Jesucristo es el centro de todo y luego Dios el Padre a través de Jesucristo determina antes de la fundación del mundo que cierto número de personas van a llegar a ser sus hijos por adopción espiritual. ¿Están captándolo? Esto está muy profundo. Antes, Dios decide por su soberana voluntad, dice, conforme al beneplácito de su voluntad. En otras palabras, solo porque Dios así lo quiso. No por méritos, sino por la soberana voluntad de Dios. Él quiso escoger algunas personas para que llegaran a ser sus hijas. Para alabanza de su gloria, dice el versículo 6. En el versículo 11 lo vuelve a decir de esta manera. Dice Efesios 1:11. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia. Si nos ayudas con la pantalla, por favor. Dice, también en Él hemos obtenido, ¿qué? Herencia. Ahora, fíjese bien, en el versículo 5, ¿cómo los llamó? Hijos, por la voluntad de Dios. ¿Claro? Y en el versículo 11, ¿qué dice que tienen? Herencia. Tienen una herencia, estos que adoptó Dios como hijos, tienen una herencia porque han sido predestinados según el propósito de aquel Dios que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Número 2, la voluntad de Dios es que vivamos con seguridad de que somos sus hijos. Algunos papás son muy anticipados en sus deseos que tienen para con sus hijos. Así que algunos papás ahorran desde la juventud, se gradúan de la universidad, se ponen a trabajar y empiezan a ahorrar no solo para su jubilación, pero aún antes de tener hijos empiezan a ahorrar
y abren una cuenta de banco para costear los estudios universitarios de sus hijos cuando lleguen a la edad adulta. Y ni hijos tienen. Y unos papás logran tener ya todo el dinero que calculan que van a necesitar, no solo para pagar la tuition, las mensualidades, sino también para pagar los libros, el hospedaje, la comida de sus hijos cuando lleguen a la universidad. Hijos que todavía no nacen. Así que cuando ese hijo nace, y a medida que va creciendo y va siendo consciente del fondo designado que tiene para sus estudios, ¿se preocupará para costearlo? ¿Se preocupará? No los escucho. ¿Se preocupará? ¿No? ¿Por qué se preocuparía, verdad? Si él ya sabe que tiene garantizados, tiene asegurados sus estudios futuros. ¿Están captando? Dios no solo ha garantizado nuestros estudios futuros, nuestra herencia eterna está garantizada, ahorrada ya desde antes que naciéramos por Dios. ¿Por qué? Porque así le plació en su voluntad. Y Pablo quiere que los creyentes sepan que son hijos de Dios porque Él quiso y porque su herencia está asegurada. Por lo tanto, deben dejar de preocuparse por el futuro. Deben dejar de preocuparse. ¿Dónde irá a pasar la eternidad? ¿Tendré acaso lo necesario para satisfacer las necesidades del futuro? No necesitas preocuparte por eso, porque Dios en Cristo ya proveyó todo lo necesario para ti. ¿Lo pueden ver en la Escritura? Digo, yo no la escribí. ¿Sí sabían eso, no? Yo nomás la explico. Esa es la voluntad de Dios. Que sepas que Cristo es lo máximo. Y segundo, que por causa de Él, tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no tienes por qué preocuparte del futuro. Ya está asegurado por Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pablo quiere que dejemos de vivir como necios, que vivamos como sabios, comprendiendo cuál es la voluntad del Señor. Tercer cosa, que es la voluntad del Señor aquí en el contexto de Efesios. Efesios 1:1. Fíjense cómo dice Pablo acerca de sí mismo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Esa es la forma en que él empieza la carta. ¿Me doy a entender? Él se presenta a los cristianos de Éfeso como apóstol de Jesucristo. ¿Qué es el apostolado? El apostolado es un don espiritual y también es un llamamiento. Explico la diferencia. Un don espiritual es una capacidad espiritual que Dios le da a una persona cuando esta persona se convierte en seguidora de Jesucristo. Dios envía su Espíritu Santo invisible a esta persona y el Espíritu Santo le concede una capacidad espiritual para hacer algo a esta persona. Ahora es trabajo de esa persona descubrir cuál es su don espiritual. Hay muchos dones y uno de ellos es el don de apóstol. Pero el apostolado también es un llamado. Así que Jesucristo un día se le atraviesa a este hombre llamado Saulo, de origen de la ciudad de Tarso, y le dice: tú vas a ir a predicar mi palabra a las naciones que yo te mande. Así que para Pablo el apostolado era tanto un don espiritual como un llamado. O sea, Pablo no andaba confundido por la vida. Él sabía para qué existía. ¿Cierto o no? Él sabía muy bien que él era apóstol de Jesucristo, no por su propia voluntad, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Y de Él, por algo Él se presenta como se presenta. De Él aprendemos entonces, número 3, que la voluntad de Dios es que tú sirvas a Dios según los dones y los llamados que Él te da. En otras palabras, tú no eres un accidente en el mundo. Tú tienes una misión que cumplir. Tú tienes un propósito. Tú estás aquí sobre la tierra y tu propósito está relacionado. La razón por la que existes está relacionada con el don que Dios te ha dado y el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Tu trabajo es descubrirlos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí?
Tu vida no es un desperdicio. No es un reguilete que el viento sopla y voltea para donde sopla. Tu vida tiene un propósito. Y Dios te ha dado dones para eso. En Romanos capítulo 12, Pablo lo dice de esta manera. Versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. ¿Cuál es la palabra que dice enseguida? Usémoslos. La clave no es siquiera que conozcas cuál es tu don espiritual. Es que lo uses. ¿Me doy a entender? De poco serviría que descubras cuáles son tus dones espirituales si los guardas. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? En Mateo. Los talentos eran dinero. A uno se le da una cantidad de dinero, a otro se le da 5 veces más y a otro se le da 10 veces más. El dueño de ese dinero se va, pasa un tiempo, regresa y los llama y les pide cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Los dones espirituales que Dios nos da es para que los usemos, no solo para que los descubramos. Pero no los vas a poder usar si no los descubres. En 1 Corintios 12, aquí en Romanos 12, en Efesios 4 y en 1 Pedro, capítulo 4, se menciona la lista de diferentes dones o habilidades espirituales que hay. Escúcheme bien, usted no recibió talentos y dones espirituales. Los talentos se reciben de nacimiento, los dones espirituales se reciben el día de la conversión. Tú no recibiste dones y talentos solo para que los ignores o para que los descubras, pero los uses para tu conveniencia. Dios te los dio para servirlo a Él. Si tú lo que sabes hacer es construcción, tienes que buscar la forma de separar parte de lo que tú sabes hacer, también para la gloria de Dios. Si lo que sabes es cocinar, tienes que disponer lo que sabes hacer, los talentos y los dones que Dios te ha dado y que vas descubriendo que tienes que usarlos para Él, para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio y para la edificación de los creyentes, de otros. ¿Cómo puedo saber el llamado que Dios me ha dado, pastor? Escucha bien. Tu misión en la vida, el propósito por el cual tú existes, está relacionado con el don que Dios te ha dado. Por eso tienes que descubrir tu don. El don que Dios te ha dado, las personas que Dios te ha puesto alrededor para vivir y los sueños que hay en tu corazón. La misión por la que existes en este mundo no nada más es para proveer para las necesidades de tu familia, conseguir los papeles, comprar tu casita. No tengas una vista tan corta. Tú existes en esta vida para cumplir una misión y tu misión está relacionada con los dones que Dios te ha dado. Descúbrelos. La gente que Dios te ha puesto alrededor. Si tú, por ejemplo, eres casado, entonces tu misión tiene mucho que ver con que ames a tu esposa, que respetes a tu marido, que instruyas en la disciplina y amonestación a tus hijos. O sea, tienes que conocer tus relaciones, tus dones, las personas que Dios ha puesto en tu vida y los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Porque dice la Escritura, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay algunos de ustedes que quieren hacer cosas para Dios, pero están dudando. Si lo que usted quiere hacer no contradice ningún principio bíblico, lo menos que tiene que hacer es intentarlo, descubrir sus dones, lo que le apasiona y ver las personas que le rodean para bendecirlas y lanzarse a cumplir su misión en la vida. Si no, su vida va a ser un desperdicio. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que descubras tu misión y la cumplas en la vida. Para eso te salvó, para eso tienes la seguridad. No te dio la seguridad nada más para que esperes el cielo ahí. No, te ha dado una misión que estás seguro, ya no te preocupa tu destino eterno. Ahora ponte a servir. Jesucristo en la última noche que estuvo con sus discípulos, en Juan 13 dice que cuando Él estuvo con ellos, habiéndolos amado hasta el fin, los amó y entonces dice que se levantó, agarró la toalla, el depósito de agua y les comenzó a lavar los pies. Al principio no se dejaban ellos, pero Jesús les dijo que era necesario y en el versículo 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Tienes que servir a Cristo y tienes que servir a tu generación. Eso es parte de tu misión en tu vida, no nada más hacer dinero. Tienes que cumplir tu misión. Eso es hacer la voluntad de Dios. Aún el mismo Señor Jesucristo vivió para eso. En Gálatas 1:4 dice de Cristo que se dio por nuestros pecados para rescatarnos, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aún Cristo hizo la voluntad del Padre, cumplió su misión, se hizo hombre y murió y resucitó por nosotros. Usted también tiene que descubrir la misión que Dios tiene para usted y vivir para cumplirla. Esa es la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es que Cristo sea el eje de todo, que por Cristo tú seas un hijo con la seguridad eterna, pero que en esta vida presente descubras entonces tu misión y te dediques a cumplirla. Número 4, la voluntad de Dios, Efesios capítulo 6. Ahora adelante las páginas al capítulo 6. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 5, le está hablando a los esclavos, les dice: siervos, obedezcan a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Y dice el versículo 6, no para ser vistos. ¿Cómo trabajan los empleados cuando está el patrón presente? Bien moviditos, bien rápido, ¿no? Trabaje y trabaje, ¿no? Pero se va el patrón. Hay que tomarnos un break. Avísame si viene. Pero dice aquí Pablo a los siervos, les dice: ustedes deben de servir no porque los está viendo el patrón, el amo. Dice, sino que ustedes van a servir como los que quieren agradar, no a los hombres, dice, sino como siervos ¿de quién? De Cristo, haciendo de corazón ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, número 4, la voluntad de Dios es que tú hagas lo bueno con excelencia. ¿Qué es hacer lo bueno con excelencia? Hacer lo que puedas y lo que debes, hazlo bien, como para el Señor y no para los hombres. Eso es hacerlo con excelencia. Lo haces porque tú sabes que el Señor te mira. El patrón te puede estar viendo o no te puede estar viendo, pero tú lo haces bien porque ¿quién te mira? Tú lo haces para la gloria de Dios. Ya Pablo les había dicho a los efesios que Dios nos salvó para buenas obras, en Efesios 2:10. Y ahora les dice en aplicación específica a los esclavos. Lo más cercano a nuestros días es a los empleados, ¿verdad? Hagan las cosas no solo cuando los mire el patrón, háganlas bien, con excelencia, háganlas para el Señor, porque eso es la voluntad de Dios. Tú debes de trabajar y hacer tanto el bien como puedas. No solo haz el bien sin mirar a quién, sino como dice en un lugar la Escritura, haz todo el bien que puedas según tus fuerzas, cada vez, y hazlo para la gloria de Dios. Haz las cosas con excelencia, incluso si te toca sufrir por hacer el bien. Dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 17, a los cristianos que empezaban a sufrir persecución, les dice así: pues es mejor padecer por hacer el bien. ¿Sabes que la Biblia dice que las personas que hacen el bien sí les puede ir mal? ¿Sí sufren los que hacen el bien? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Es mejor padecer por hacer el bien. ¿Tú quieres hacer todo bien? Y la gente que hace lo malo no le gusta. No le gusta. Yo trabajé en un empleo donde era maestro en una escuela privada y los otros maestros, varios, robaban libros, robaban materiales, se salían a dar clases por fuera, le robaban a la empresa y obviamente eso era incorrecto. Y conociendo estos principios yo pues
obviamente yo no pude hacer eso. ¿Cómo creen que me puso eso delante de los ojos de ellos? Más cuando tuve que ir yo con la directora y decirle, ¿sabe qué? Haga un inventario de sus recursos, le están robando. Me preocupa que también a usted la van a despedir. Entonces cuando ella le puso candado al almacén de los libros, ya se imaginarán nosotros cómo estaban de disgustados, ¿no? Sí, a veces por hacer el bien vas a padecer. Pero si esa es la voluntad de Dios, que sufras por hacer el bien, hágalo. No se intimide. Esa es la voluntad de Dios. Si así es la voluntad de Dios, dice, es mejor eso que hacer el mal. Y lo vuelve a decir Pedro, muchas veces lo dice en su carta, pero solo lo leemos una más en el 4:19. Dice de 1 de Pedro, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ¿sufren qué? ¿No será que la voluntad de Dios es que no sufras? No, a veces Dios quiere que algunos de sus hijos sufran. ¿Cómo? Pues sí, yo tampoco lo entiendo. Pero los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Cómo? Haciendo el bien. Por lo tanto, es la voluntad de Dios que tú hagas el bien, que lo hagas con excelencia como para el Señor y no para los hombres, aunque te toque sufrir por hacerlo. ¿Se acuerdan de José? La historia del Antiguo Testamento. ¿No es exactamente un ejemplo de eso? Es víctima de abuso tras abuso, de malos tratos, de injusticias. ¿Y qué hace él todo el tiempo? Se distingue con excelencia en todo lo que hace, porque la mano del Señor estaba sobre él. ¿Y él por qué lo hacía? Dice la Escritura, para Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que tú hagas el bien aunque sufras por eso, porque a su tiempo vendrá la recompensa. Dios no solo te dio dones, talentos para cumplir una misión. A veces te va a tocar sufrir por cumplirla. Y si estás confundido, ¿cuál puede ser mi don? ¿Cuál puede ser mi misión? Tú dedícate a hacer el bien. Comienza con eso. Y hazlo con excelencia. Sea que laves la ropa en tu casa, que planches la ropa de tu marido, o tú obedecer a tu patrón. Cada cosa que hagas, hazla con excelencia. Si eres estudiante, si eres negociante, hazlo con excelencia para el Señor. Y eso despierta envidias y enemistades, tú hazlo con excelencia para el Señor. Número 4. Número 5. Nos vamos ahora a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se abstengan de inmoralidades sexuales. Dios no solo quiere que hagas cosas buenas, quiere que te abstengas de cosas malas. Y eso es la voluntad de Dios. ¿Tú estarías contento de ir a cirugía, al hospital, y que el médico, el cirujano, prepare tu cuerpo para operarte, y de pronto estás allí en la mesa de operaciones y antes de que te haga efecto la anestesia, volteas y ves el instrumental médico y ves un bisturí todo oxidado? ¿Estarías contento? Y tú ves que el cirujano agarra el bisturí oxidado y agarra otro, ahí le quita un pedazo de óxido, ay, y tú estás quedando dormido. No me operen, ¿verdad? No me operen. ¿Tú quieres que el instrumental que va a usar él esté esterilizado o no? Pues claro, eso habla de del profesionalismo del médico y de tu seguridad. Bueno, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado una misión que cumplir para hacer el bien en este mundo. Tú eres el bisturí, Dios es el cirujano y Él quiere que estés limpio. Dios no quiere estar agarrando instrumental inmundo. Quiere que te santifiques para usarte a ti. Si no, va a ponerte a un lado en espera a que tengas menos mugre y va a agarrar a otro. Limpia tu vida del mal, abstente de las inmoralidades para que Dios te use cada vez más. Esa es la voluntad de Dios. 2 más y termino. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Qué es la voluntad de Dios? También que vivas agradecido.
Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No hay nada más cansado que estar oyendo un quejumbroso, ¿no es cierto? Para dar gracias en todo, tú necesitas dar gracias en todo. Necesitas nuevos ojos, necesitas ojos que tienen una capacidad para rastrear lo bueno que está sucediendo. Porque ¿de qué das gracias tú? No puedes dar gracias que te duele el juanete, no puedes dar gracias que te clavaste un dedo. Así que tienes que educar tu alma para ver lo bueno en medio de lo malo. Entonces acabamos de decir, si por hacer el bien a veces vas a sufrir y va a haber algo malo, Dios quiere que también trabajes en tu actitud. Tu actitud cuenta, no solo tu conducta, tu actitud con el que tú haces las cosas. Y Dios quiere que tengas una buena actitud. De modo que puedas dar gracias en todo, puedas ver lo bueno en medio de lo malo. Esa es la voluntad de Dios, que seas agradecido. Una actitud agradecida te previene del cinismo. ¿Qué es el cínico? Todo lo ve mal. Pero el agradecido entrena su alma a ver el bien. Y esa es la voluntad de Dios, que seas agradecido en todo. Y por último, 2 Corintios, versículo 8:5, dice, hablando de los macedonios que dieron una gran ofrenda sacrificial aunque eran pobres, dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, en otras palabras, estos cristianos no solamente eran agradecidos, se estaban apartando de las inmoralidades sexuales, hacían las cosas para el Señor y todo lo demás, sino que esos cristianos eran generosos. Se sacrificaban a ellos mismos y lo suyo con tal de bendecir a otros. La voluntad de Dios es que los cristianos sean generosos. ¿Por qué? Mira, tu vida es como un retoño, como una rama pequeña de un gran árbol. Este árbol está lleno de ramas y de hojas, miles de ellas. En uno de mis días libres hay un árbol grande atrás de... Bueno, ni es tan grande, pero un árbol en la yarda de mi casa. Y puse una hamaca para sufrir. Y me acosté en la hamaca. El viernes, que es mi día de descanso. Qué a gusto. Empecé a contar cuántas hojitas tenía una ramita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vi cuántas ramitas tenía esa rama. Y luego, bueno, no los voy a cansar. Mínimo le calculé que ese árbol tendría más de 100,000 hojas. No las conté todas, obviamente, una por una. Pues quería descansar, ¿verdad? Un árbol tan grande, la raíz es la que sustrae del subsuelo, la que extrae del subsuelo, los nutrientes y los transforma en savia que recorre por el tronco y luego se va yendo por cada rama. Y esa savia, cuando va alcanzando las ramas hasta las ramas más pequeñas, si es frutal el árbol, a través de esas ramas produce fruto. Escucha bien, la savia no solo alimenta la rama, porque la alimenta. ¿Están siguiendo la idea? Pero que al pasar por la rama, no solo le da vida a la rama, sino que después de la rama sale el fruto. Tú eres la rama. Tú eres la rama. Cristo es la raíz. Y todos los cristianos hacemos el árbol. Pero tú eres esa rama. Y el fruto es lo que Dios quiere darle al mundo. Pero tiene que pasar por ti primero. Así que si lo que Dios te da en tu vida, tú dices, no, esto es mío, esto es mío. Esta pera nadie me la quita. Que se ponga gorda. Esta toronja, esta granada. No, estás equivocado. La razón por la que existes es porque Dios te va a seguir dando más y más para que tú le des a los demás. Y a través de ti Dios va a dar la misma agua que saca del subsuelo, no es agua lodosa al pasar por la raíz.
Lo que antes nunca tocarías, Dios lo pasa por sí mismo y a través de ti produce algo dulce, fragante, agradable a la vista, al olfato, a los sentidos. Para eso Dios te da trabajo, para eso Dios te da talentos, para que seas generoso, para que des. Dios no quiere que tengas manos llenas de pegamento. Dios quiere que tengas manos no adhesivas, sino aceitosas. Para que todo lo que recibas de Dios se te resbale y lo des a alguien más. Pero el diablo viene y te embarra pegamento. Para que lo que te dé Dios, dices, no, mira, aquí se quedó. Dios quiere, como los macedonios, darnos para que nosotros demos y seamos generosos. Esa es la voluntad de Dios. Según Dios, tú no eres sabio si sabes ahorrar mucho. Según Dios, tú eres sabio si das mucho, si eres generoso, si bendices y aún tú mismo te das a Dios. Todo eso resume solamente 7 de tantas lecciones que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros entonces como creyentes es que entendamos que Cristo es el centro de todo. Que entendamos que en Cristo Dios nos ha hecho sus hijos para que estemos seguros. Y entonces al experimentar esa seguridad, nosotros descubramos nuestros dones y nuestro llamado y vivamos en esta vida para cumplirlos, aunque suframos en algún momento. Y al hacerlo con excelencia, nos abstengamos de las inmoralidades, nos santifiquemos y nuestros corazones aprendan a ser agradecidos con Dios en todo y también a ser generosos, generosos, generosos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Así que si tú no sabías qué es la voluntad de Dios, ahora ya sabes. Eso es si eres cristiano. Pero si tú no eres cristiano, entonces esta es la voluntad de Dios para ti, escúchala. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo, a Jesucristo, crea en Él y tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Si tú todavía no te decides arrepentirte de todos tus pecados y dejar tus idolatrías y tus pecados para confiar solamente en la muerte y en la resurrección de Cristo como lo que te lava de tus pecados, y confiar solo en Él como tu Rey y tu Señor y tu Salvador, y dejar tus veneraciones y adoraciones de cualquier persona viva o muerta y concentrarlo todo en Jesucristo, el eje de todo, entonces esa es la voluntad de Dios para ti, que te arrepientas y que creas en este Rey maravilloso. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por Jesucristo y por tu palabra. Exquisita verdad, nutre nuestras almas. Pedimos por aquellos que no comparten todavía este camino, que se les conceda arrepentimiento y fe. Bendice cada alma, cada corazón que escucha tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén.